Listo. Entonces, hoy día nosotros vamos a ver los temas que vieron la semana pasada, que fue, si no me equivoco, vieron tabla de frecuencia, igual me tienen que confirmar, tabla de frecuencia, tabulación cruzada con análisis variados, diagrama de dispersión, también vieron la interpretación de los gráficos y todo eso, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ahí le tenemos una guía preparada. No sé si dieron cuenta que se las mandé, o sea, se las subí antes. ¿Lo vieron, no? Sí, ya ¿Lo alcancé a ver. tienen, lo tienen ahí? Ya, bueno. ¿Está en recursos? Sí, ahí se las dejé. Le dejé eso y un Excel. El Excel, no se complique mucho con el Excel porque no es que lo que vamos a ver, no vamos a trabajar con Excel en sí, pero ahí está en la base de datos, o sea, ¿cómo se llama? Ahí va a estar la tabla que nosotros vamos a ocupar, donde vamos a sacar las variables, donde vamos a sacar todo. Así que no se preocupen por eso. Voy a compartir el Excel, en todo caso, y veámoslo. Entonces, veamos la guía primero, que está acá, que no sé si se ve bien. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Ya, entonces, como dice acá, ya en esta guía usaremos la base de datos Auto 2010, y en este conjunto de datos encontraremos la serie de variables que trabajaremos en esta ayudantía. Y esta es la base de datos. Es bastante grande, ustedes no van a trabajar con variables tan grandes, pero como vamos a elegir solo algunas variables, es para que entiendan mejor o interpreten mejor ¿cómo se llama? Estas tablas. Entonces, esta base, lo que quiere decir por ejemplo, de una automotora, donde están las marcas de los autos, acá está Acura, Audi, BMW, Buick, muchas marcas que acá, por ejemplo, se están repitiendo, el modelo de cada marca, las ventas, las reventas, el tipo, el precio, el motor que tienen, y estas cosas, todas las variables que están acá, que son bastantes, que algunas las eliminamos en todo caso, están definidas acá. Y acá las dividimos en cualitativas y cuantitativas para que se entienda mejor o con cuál vamos a trabajar en este caso. No sé si tiene alguna pregunta con la base, que en el fondo es una tabla que tiene algunas cualidades, tiene algunas características cualitativas, cuantitativas sobre los autos y las marcas que tiene esta automotora, por ejemplo. Venta y reventa son... Ah, está escrito. Acá está. Acá sería cantidad de reventas en unidades. Son las unidades, como cuántas se vendieron, cuántas se revendieron. Pero nosotros vamos a fijarnos, ya se la definimos para que no se confundieran, pero vamos a trabajar con solo unas pocas, que son las más fáciles de entender. Entonces vamos a la primera pregunta. Crea una tabla de frecuencias para la variable marca y variable motor. La variable marca es la primera, la que sale acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo partirían ustedes haciendo una tabla de frecuencias? ¿Cómo partirían haciéndolo ustedes? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Cuál es la frecuencia absoluta? O sea, la frecuencia de cada marca, ¿se podría decir? Sí, el NI. Exacto. El NI es el primer cosa que nosotros tenemos que tener para así desarrollar todo lo que viene de la tabla. Claro, esta data tiene 135 filas que no vamos a ir contando cuántas Chevrolet se repiten, cuántos Cadillac se repiten, cuántos Buick, eso ya lo hicimos por ustedes. Entonces lo que nosotros queremos en verdad trabajar es cómo desarrollar esta tabla. Acá podemos ver, por ejemplo, Acura se repite 4 veces, Acura. Hay tres tipos de Audi, hay 3 tipos de BMW, y esto ya lo hicimos para ustedes nosotros. Porque no queremos en verdad que vean la tabla y empiezan a sacar uno por uno las frecuencias. Nosotros se las hicimos acá. Y el total es 135. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros con esto? Nosotros queremos ver si ustedes son capaces de, en este caso, realizar esta tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué me puede decir qué viene aquí? ¿Qué es el FI? ¿Cómo se define el FI en este caso?
Como 4 dividido el total, El NI dividido del N. ¿sí? Exacto. Entonces, para este caso, que estamos viendo cuántas veces se repetía el Acura, no sé con qué color quieren que lo hagan, ¿verdad? ¿Cuál se nota más? ¿El negro más o el azul? Da lo mismo, en verdad. Quizás el negro se note más que el rojo. Solito. Ya, ahí estamos. Entonces, en esta parte de acá, solo lo que vamos a tener es el NI partido en N. N siendo el total de datos o cantidad de variables que nosotros estamos ocupando. Que en este caso eran 135 autos. Entonces, como el Acura tiene 4 autos de los 135, en este caso sería 4 partido en 135. Que no sé si alguien me lo puede decir cuánto es. ¿Alguien tiene una calculadora? Pero 0,29. 0,022. ¿Cómo, cuánto? Es 0,029. O sea, 0,03. Ya, digamos 0,03, para dejarlo más bonito. Entonces, el siguiente tipo de frecuencia es la porcentual, que es simplemente el FI por 100, que es lo que nosotros vamos a ver, el porcentaje, o qué porcentaje tiene esta variable o este tipo de, este nombre, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros vemos que si multiplicamos el 0 por 0,03 en el FI, o el 0,296 que vieron ustedes, va a ser un 3%, ¿no es cierto? Ahora, el NI. Ahora empieza la frecuencia acumulada, que en este caso se mantiene igual, pues como es la primera variable, será el 4, y lo que va a cambiar va a ser la siguiente. Acá también el FI va a ser lo mismo, va a ser el NI partido en el total, que es N. En este caso, como estamos en la primera fila, vamos a encontrarnos con el mismo NI, que el NI chico, entonces va a ser igual, 0,03, y acá lo mismo, 3%. Esta parte es la que más me interesa ahora, porque después en las acumuladas no vamos a estar tan pendientes en la primera fila, porque va a ser lo mismo que las simples, como que las minúsculas se podría decir. Entonces, veamos en este del Audi, que ya es el segundo. Acá, si alguien me podría calcular qué iría acá, que sería la cantidad de NI partido en el total de datos. 0,02. 0,02. Creo que era 0,022, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Ya, dejémoslo así. Por 100 ahora, simplemente. Sería 2,2%, ¿no es cierto? Ahora la siguiente, acá sería la frecuencia acumulada. ¿Qué iría acá? 7. El 7, porque es el que tenemos acá más el siguiente, en este caso. Es decir, que acá, de Acura y Audi, hay 7 autos. En este caso, sería la frecuencia acumulada de la variable que estamos trabajando, partida en total. ¿Cuánto sería acá? 0,052. Perfecto, 0,05. Dejémoslo ahí. Y acá sería un 5% más o menos, ¿cierto? Perfecto. Yo ya tengo esta tabla lista. En todo caso, no sé si quieren seguir trabajando algunas frecuencias o entienden bien cómo va generándose la tabla. ¿Quieren trabajar algunas variables más o les muestro el resultado y vamos interpretando qué significa cada parte de la tabla? Ustedes me dicen. Está bien, según yo. Sí, yo también creo que está bien. O sea, paso a la interpretación. Sí. Ya, perfecto. Entonces, voy a compartir en este caso la tabla lista.
que es la que está acá. Esta, al final, así se van a ver las tablas de frecuencia. Nosotros acá vamos a llegar a, por ejemplo, en los NI, nosotros vamos a llegar a un total, que es el total de variables que estamos trabajando, el total de autos, que son 135, que es como lo vimos acá. En el FI vamos a llegar a un 1, que va a ser, porque como son, se podría decir, porcentuales, va a llegar a un 1 absoluto, que es el total de datos que estamos trabajando. En el caso de la frecuencia porcentual, vamos a llegar a un 100% a la misma altura que estamos viendo el total, pero en el acumulado vamos a ir trabajando. Por ejemplo, acá podemos ver que, a ver, acá está. En el total nosotros estamos viendo que, ahí está. Ahí está. Estamos viendo cómo habíamos llegado acá, que este va a llegar al 7, después se le va a sumar el 10, se le va a sumar, va a llegar a 10, se le va a sumar el 4, va a llegar a 14. Entonces va a estar siempre uno más arriba. Total, que vamos a llegar al total, que es 135, un escalón más arriba, se podría decir. Acá en la frecuencia acumulada porcentual también vamos a llegar hasta el 1, y en la frecuencia acumulada, en este caso porcentual, vamos a llegar hasta el 100%. Que en este caso vamos a ver como de acá hasta arriba cuánto porcentaje tiene o cuántos porcentajes representa las variables que ya fueron nombradas. En este caso, podemos hablar sobre unas interpretaciones, que en verdad lo que la profe y lo que más importa en esta clase de tablas. Por ejemplo, si nosotros vemos la marca Mitsubishi, ¿cuánto porcentaje de todos los autos que se venden en la automotora representa la marca Mitsubishi? 5,20%. Exacto, es esta parte de acá. Esta es la cantidad que representa esta marca durante todos los autos. O por ejemplo, si yo dijera el 6, o cuánto representa la marca Saturn. En este caso va a ser un 2,22% de todos los autos vendidos representan o son parte de la marca Saturn. Ahora, nosotros trabajamos ahora con las variables acumuladas, ¿no es cierto? Que son las de acá. Pero, en este caso, nosotros estamos trabajando con variables ordinales o de otra forma. ¿Se ordenan estas variables o solo se califican? Que son las marcas en el fondo. Solo se califican, ¿no? Solo se califican. Entonces, nosotros podríamos sacar algunas interpretaciones del porcentaje. Por ejemplo, si yo digo... Pero están ordenadas alfabéticamente. O sea, uno lo podría decir así, pero si... ahora voy a decirlo por qué no tiene tanto sentido hablar sobre esto. O sea, están ordenadas alfabéticamente, pero si yo dijera, ¿cuánto representa o qué representa este 42,22%? ¿Qué me lo puede decir? Realmente no representa nada. Representa algo, pero es demasiado específico, porque ese 42,22% representa los autos que son de la marca Ford, de la marca Dodge, de la Chrysler, de la Chevrolet, de la Cadillac, de la Buick, de la BMW, de la Audi y de la Acura. O sea, es demasiado específico, tienen demasiadas variables que están anotadas en su caso. Si nosotros estaríamos trabajando con una variable cuantitativa, en este caso, o una variable que tenga un valor, por ejemplo, de menor a mayor, por ejemplo, si yo tuviera el 1, 2, 3, 4, 5, y eso significara algo, acá yo podría decir que el 14% representa la variable hasta el 5. Se podría decir así. De hecho, lo vamos a ver en el próximo ejercicio, que es de la variable motor, porque la variable motor, si bien es cualitativa, podemos ver que esto se van a ordenar de un menor a mayor potencia del motor. Entonces no sé si entienden bien lo que quería decir acá.
que representa algo, pero sería demasiado específico y va a depender de la tabla que estemos haciendo. Si esto no estuviera ordenado así, no estuvieran ordenado alfabéticamente, este 42,2% podría significar otras marcas. ¿Se entiende o no? Sí, perfecto. Ya, buenísimo. Entonces, ahora veamos lo que quería ver ahora, que es, acá le anoté más o menos lo que le acabo de explicar, y después les voy a subir esta pauta, para que ustedes la puedan leer o la puedan tener en su mano. En este caso, como podemos ver, que era la siguiente pregunta, que en este caso es hacer la tabla de frecuencia para la variable motor, podemos ver que el motor está ordenado, es lo mismo. Acá la variable motor está ordenado por potencia. Entonces acá nosotros nos dimos la pega de encontrar cuántas veces se repite el motor 1.8, cuántas veces se repite el 3.2, el 3.5, acá se repitió el 1.8, y al final lo que vimos acá. ¿Quieren trabajar algunas frecuencias o les muestro el tiro la tabla para llegar a las interpretaciones? Dale con la tabla, ¿no? Directamente. Como quieran. Ahí, sí, porque en verdad hacer la tabla no requiere tanto, quizás dificultad, como que es más llegar a interpretarla. Entonces, el tipo de motor. Acá podemos ver que los motores van del nivel 1, o sea, o la potencia 1 se podría decir, hasta la potencia 8. Y estos quizás se puedan ver como cantidades, pero no, porque en verdad es una cualidad del motor. ¿Se cacha, no? Estas son ordinales, porque se puede ordenar por tipo Sí, o... sí, Ah, exacto. ya. Son como que ordinales, son cualitativas ordinales, porque se pueden ordenar de una forma que mientras más, o mientras más mayor sea el número, más potencia va a tener el motor. Entonces, acá, como lo fuimos viendo acá, van a estar los FI partido en N, o perdón, los NI partido en N, acá los FI por 100, y acá ya los acumulados que van a entender un poco más de sentido. Porque, si yo nombro, ¿qué podría ser que represente este 71 como 852%? Un La cantidad... 71,8% de los autos tienen motor 3,5 menos. Exacto. Dentro de esta automotriz, el 71,8% de todos los autos va a tener un motor de hasta 3.5. Entonces acá, si se puede ver, generalmente en las cualitativas no se ocupa tanto esto acumulado, pero en este caso tiene mucho sentido, porque como está ordenado, vamos a saber que ese porcentaje representa de ese tipo de motor o esa potencia de motor hacia abajo, hacia el más bajo o la gama más baja de los elementos que estamos estudiando. No sé si se entiende bien. Por ejemplo, acá no son acumulados, pero en este caso el tipo de motor 3 se repitió 14 veces en esos 135 valores, en esos 135 autos que estamos estudiando. Por lo tanto, este representa un 10% de todos los autos. Acá en este caso, el 2.3 va a representar un 1.4% de todos los autos. No sé si alguno que me pueda decir otra interpretación de la tabla. Ya, yo digo una. Eh, No, ya, eh, dale tú.
Podría ser, por ejemplo, que no sé, el de tipo motor 3 se repite 71 veces, creo, ¿El de por la tipo frecuencia 3? acumulada. Sí, se repite 71 veces. No es que se repita 71 veces, ojo. Eh, el de tipo 3, se repite 14 veces dentro de los Ah, 135 claro, autos. con todo lo demás. Ese 61 va a representar todos los autos eh, que a partir de ese o para abajo se han repetido 71 veces. Acá es más, ya es más Perfecto. raro mencionar eso. Es como más normal decirlo en este caso en el porcentaje. Pero acá van 71 autos que ya se han repetido su cierta cantidad de veces que son en este caso. Hasta el motor 3 hay 31 autos. Está. Ahí no sé si alguno tiene una pregunta sobre las tablas de frecuencia cualitativas, que son en este caso. ¿Alguna pregunta? Muy claro. ¿Sí? Así que de las tablas de cualitativas no. Ya, entonces, eh, nosotros en este caso tenemos otras variables. En este caso vimos dos cualitativas, que era la marca y el modelo. O sea, perdón, la marca y el motor. Estas se van a ordenar de esa forma y van a tener esas interpretaciones por ser simplemente que solo se califican o, en este caso, ordinales. Por eso las acumuladas no van a, o no van a tener tanta interpretación en este caso. Pero si nosotros habláramos de otras variables, que son las cuantitativas, que en este caso podemos hablar de la venta, del precio, del peso de cada auto, de las millas por galón, en este caso, eh, ahí va a tener un significado más potente esas interpretaciones. Y la tabla de frecuencia, por ende, va a ser distinta. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver ahora la pregunta B, que es que crea una tabla de frecuencia para la variable precio. Veamos la variable precio. Acá podemos ver que ya tanto, acá están los Acura, los Audi, los BMW, y todos estos autos, o de todas estas marcas, en este caso sería el modelo en específico, tendría un precio. Y este precio, si vemos bien, no se repite nunca. Al final, o es muy difícil que se repita. Si vamos viendo acá, el precio es muy distinto en todos los casos. Quizás se repite a uno, quizás se repitan dos, pero no sería demasiado grande hacer una tabla de frecuencia como para, eh, ¿cómo se llama esto? Para datos tan específicos. Porque la mayoría de las frecuencias sería 1, 2, 3 máximo. ¿Se entiende eso, no? Entonces, ¿se acuerdan cómo hacer una tabla de frecuencias para variables cuantitativas, en este caso? ¿Alguno si se acuerda o cómo hacer, o cómo se le ocurre en este caso? Creo que teníamos ¿Por que rango? decir el número de clase, o sea, como hacer como intervalos, Ya, y no me acuerdo cómo definirlos, pero había que hacer tres cosas: el número de clase, el ancho de la clase y otra cosa que no me acuerdo más. ya. Sí, o sea, está ahí en el fondo, eso son las cosas que hay que hacer. Pero ¿se acuerdan cómo se llamaban esa tabla de frecuencia? Alguien creo que lo había dicho, pero estas son las tablas de frecuencia por intervalo. Porque en el fondo, nosotros a partir de todos estos precios, vamos a encontrar el precio menor y el precio mayor, y a partir de eso vamos a encontrar o vamos a hacer que las variables sean un intervalo de precio. Que por ejemplo, digamos que, digamos en este caso, voy a rayar aquí, que yo tengo algunas marcas que va a ser Audi, va a ser Volkswagen,
va a ser BMW. Estas van a tener un precio no sé, no voy a poner más, en verdad. BMW, Ford, voy a poner Toyota, ya. Y estos van a tener un precio de 2.500.000. No digo que sea así, pero este va a aparecer Luca. Este va a tener 1.200. Este 3.300. Y este va a tener 10 lucas. Entonces, a partir de esto, nosotros no vamos a hacer una tabla de frecuencia con los precios literalmente, porque todos son distintos. Vamos a hacer un intervalo. Por ejemplo, de 1.000 o de 1K a 1.5K, de 2.5K a 3.5K, y estas son las que se van a repetir y lo que vamos a ver cuántos elementos están en estos precios en este caso. En este caso, nosotros vamos a ver la tabla y vamos a encontrar todos estos precios, y lo que tenemos que encontrar nosotros, no sé si se acuerdan, es el precio mínimo y el precio máximo que tengan esos precios. Digo, estos precios, sí. Veamos entonces, nosotros, obviamente son 135 datos, no vamos a encontrarlos tan fácilmente, por eso nosotros lo habíamos encontrado ya. Voy a buscarlo aquí. Perfecto, ya. Entonces, acá nosotros encontramos que el precio mínimo, ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí. El precio mínimo de todos los autos que estábamos viendo era de 9.235 pesos. O sea, 9.235 dólares. Y el máximo era de 82.600 dólares. ¿Alguien se acuerda cómo encontrar, en este caso, cuánto va a valer cada intervalo, cuántos intervalos van a haber, cuál va a ser el ancho del intervalo? ¿Se acuerdan o no? Era como la clase, ¿no? Exacto. Algo así, eso, y de acuerdo a lo que nos daba ese número, era la cantidad como de números que habían entre el intervalo. Exacto. En este caso, nosotros tenemos que encontrar el número de clases. El número de clases va a ser el número de intervalos que vamos a tener, en los que vamos a tener que dividir los precios. El número de clase, que es K. Oye, ¿escribo muy feo o trato de hacerlo más lento? Está perfecto. Bien. Dale Ya, nomás. bacán. El número de clase, ¿se acuerdan que habían dos formas de verlo? ¿Se acuerdan de esas dos formas? Sí. ¿Cuál era la primera? O una de las dos. Puede ser, si no estoy mal, que era como máximo menos mínimo dividido el total, o estoy completamente confundida. No, ese es el ancho del intervalo. Estáis bien. Estáis bien en todo caso, ese es el ancho del intervalo. Y con eso necesitamos tener el K. Miren, el número de clases, que es el número de intervalos que nosotros vamos a tener que tener en esta tabla de frecuencia, pueden ser dos formas. Raíz de n, o en otro caso, puede ser el teorema de Sturges. ¿Se acuerdan de eso, no? Teorema de Sturges. Que esto es 1 más 3,22, no, 3, ay, me quedo feo ahí. Era 3,322 por el logaritmo de n, que n siendo el total de datos que nosotros tenemos, que en este caso, si se acuerdan bien, era 135. Esto, el Sturges, es cuando n es mayor que 50. Porque esto va a ser, cuando es menor que 50, el n, acá va a ser más aproximado. Y más fácil trabajarlo. Pero cuando el n, o la cantidad de datos que nosotros estamos trabajando, es mayor a 50, entonces nosotros tenemos que ocupar el teorema de Sturges, porque es la forma que más se acerque a lo que nosotros estamos buscando.
Entonces, veamos cómo era. Entonces, el teorema de Sturges va a ser 1, el número de clase va a ser 1 más 3,322 por logaritmo de n, que en este caso, alguien no sé si puede calcular al menos el logaritmo, o en verdad calcular todo. ¿Cuál era el total? 135. 135 era el total. Que acuérdense que es la misma cantidad de los autos, porque todos los precios, la suma de todos los precios van a ser 135. A mí me dio 17,295. Exacto. Da perfecto eso. 17,29. Y nosotros, para eficiencia y para dejarlo más bonito, vamos a tomarlo como 18. Hay que redondearlo para arriba, porque o si no nos vamos a quedar cortos de intervalo. ¿Se cacha eso, no? ¿Alguien no entendió cómo sacamos el número de clase? Que hable ahora o calle para siempre. Parece que no. Ya, voy a seguir nomás, pues, entonces. Entonces, con esto que ya tenemos el número de clase, este es el número de intervalos que vamos a tener, o el número de intervalos que va a tener la tabla de frecuencia en este caso. O sea, si nosotros vamos a tener la tabla de frecuencia, acá va a estar los precios. Acá van a ver, acá van a haber 18 intervalos, que van a estar cerrados abiertos. Acá 1, 2, 18. ¿Sí? Entonces, veamos ahora cuánto o qué cantidad qué cantidades o entre qué números se van a mover esos intervalos. Porque nosotros tenemos que ver acá. Acá sabemos que va a estar el mínimo, que es 9.235. ¿Hasta qué número? ¿Cuánto va a ser el ancho de ese intervalo? Ahí no sé si, ahí viene lo que dijo su compañera, que es lo que dijo antes, no sé si lo puede repetir. ¿Cuánto es el ancho de intervalo? Ah, sí, es máximo menos mínimo dividido el total. A igual valor máximo menos valor mínimo partido en el número de intervalos que nosotros tenemos, que en este caso es K, que lo acabamos de sacar. Entonces, alguien no sé si puede calcular el ancho, o sea, acá ya tenemos, acuérdense, ya tenemos el valor máximo y el valor mínimo, que lo teníamos acá, que son los que les dimos en este caso. Ustedes si tienen una tabla o una fuente más chica, mejor, pero en este caso se las dimos. ¿Alguno que diga cuánto les da eso? Para ver si les da lo mismo que a mí. Para el CAD hay que tomar 18 o el 17, tanto. Voy a tomar los dos, en todo caso. Yo en este caso tomé el 18, pero va a ser algo muy similar, como no va a cambiar tanto. Bueno, si nadie le salió, o no sé si no cacharon cómo hacerlo, era en este caso 20.000, no, perdón, 82.600 menos 9.235 partido en K, que en este caso K era 18. Entonces acá nosotros vamos a ver que va a ser 4.000, o sea, 4.000, esto, creo que era así, ya, eso era. Entonces ese en el fondo va a ser el ancho del intervalo. Eso va a ser cuánto
cuánto vaya a variar de acá hasta el siguiente intervalo, y por ejemplo acá va a ser este más 4065, y acá va a ser este más 4065, y así todo el rato. Y acá no hay que redondear para arriba porque a mí por lo menos me dio 4075,8, por ejemplo. Sí, eso me dio, 4075,8. Ya, y acá no hay que tirarlo a 4076, o da lo mismo. Sí, sí, pues se podría hacer perfecto. En este caso, si lo hacemos con variable, como lo hemos tenido acá, vamos a hacer 75,8, dejémoslo así, ¿no? Y así, sí, mejor 4075, digo 76, mejor, para dejarlo como entero. Entonces ahora vamos a trabajarlo con esos anchos de una duda, intervalo. ¿Sí? uno un poco muy perdida, pero ¿cómo sacaste el precio de cada auto? No, eso está en el ¿En precio el de cada Excel? auto, está en el Excel que subía a Webcursos, que acá está, y nosotros lo que Ya hicimos, lo encontré, ya lo pillé, ya lo nosotros lo que pillé. hicimos para encontrar el mínimo y el máximo, se lo buscamos nosotros, porque era muy grande la base. Entonces nosotros buscamos el Vale, mínimo y el perfecto. máximo, y con eso se sacan los anchos del intervalo. Ya. Entonces, en este caso, podríamos trabajar ya el intervalo. En este caso, como vimos, acá lo único que hay que hacer, este va a ser el intervalo cerrado, que va a ser así, y este va a ser el intervalo abierto, que va a ser así. Acá va el valor mínimo, y el valor mínimo va a llegar, o el primer intervalo va a llegar desde el valor mínimo hasta sumándole ese 4076 que vimos antes. Si ven, es lo mismo, 4076 hasta el 13311. Este va a ser el primer intervalo. El segundo va a ser el 13.311, incluyéndolo, acá incluyéndolo, y acá sin incluir, incluyéndolo hasta el 17.387 sin incluir. Y así sucesivamente. Y ahora, nosotros también le teníamos listo esto de el número o la frecuencia que tenía cada uno de estos intervalos, porque en verdad buscarlo en una base tan grande no es muy fácil. Pero nosotros queríamos mostrarle más cómo hacer este ancho de intervalo, que es lo más importante en el fondo. Acá, como podemos ver, entre todos los autos, 14 de esos autos están entre los valores $9.235 y $13.311. Eso significa que de este 100%, 10,37% van a estar entre esos valores. Y acá sí tienen un sentido las acumuladas. Así sucesivamente. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuánto significa o qué representa este 94,81%? Que es de las acumuladas, de las frecuencias acumuladas. Oye, esa cuestión me quedó deforme. Ahí está. ¿Qué representa ese 94,81%? Es lo que hay entre esos precios, ¿o no? La cantidad. Entre estos precios, Sí, porque ¿cuál era el porcentaje, perdón? mira, este es el porcentaje de la variable, del número de No, no, no. repeticiones. Pero Sí, pero ¿a cuál te referías? ¿Al 11? este es el porcentaje acumulado. Es lo que hay hasta el 54.069, ¿o no? Es Exacto, todo lo que se acumula hasta eso, ese exacto. precio. Es todo desde acá, que está en intervalo 54.669, es todo esto. Todos estos precios están incluidos en ese porcentaje. Porque, como son intervalos, vamos a estar desde el mínimo, 9.235, hasta el intervalo abierto, en este caso, 54.069. ¿Alguna pregunta con eso?
o con esta interpretación. El que tenga alguna duda, pregunta nomás. ¿No? Entonces, sigo nomás. No. No sé si estoy muy enredado o algo así, si quedaron entradas, me avisan nomás, así que tranqui. Entonces, ¿todo bien con la tabla de frecuencia cualitativa, o sea, cuantitativa, con el ancho de intervalo y todo eso? ¿Todo bien? Perfecto. Ya. Entonces voy a seguir con la siguiente pregunta que lo tenía preparado, que en este caso nosotros queremos ver, determine qué relación hay entre las ventas de autos y el precio que tiene cada uno. Acá nosotros tenemos que ver dos variables, que en este caso son las ventas que tiene el auto, la cantidad de ventas que tiene el auto, y con el precio que tiene cada modelo en este caso. Entonces, esto, fuera de las tablas de frecuencia, nosotros queremos ver qué relación tienen estas dos variables. ¿Se acuerdan cómo ver esta relación? Cuando quiero relacionar dos variables. Habían dos formas de hacerlo. El coeficiente de variación. Sí, pero si queremos verlo o relacionarlo de forma visual, por ejemplo, cómo se comportan estas variables o cómo se relacionan. Nosotros podríamos verlos de una forma que queríamos ver si este va a ser como independiente o dependiente de la otra, si son, si una aumenta, la otra aumenta, si una aumenta, la otra disminuye. ¿Se acuerdan cómo hacerlo, no? Era el diagrama de dispersión. Con eso nosotros podemos ver cómo se relacionan estas variables, si son, si, ay, se me olvidó la palabra. ¿Cómo se llama? Cuando si aumenta una variable, la otra aumenta también. Positiva. Directamente proporcional, ¿no? Proporcional. Eso. Cuando son directamente proporcionales, tienen una relación positiva. Entonces nosotros queremos ver, en este caso, qué relación tiene el precio con las ventas. Veamos las primeras variables, que son estas 12. Nosotros podemos ver que el precio que tiene este modelo, por ejemplo, es de $21.000, $21.500. Y tiene una venta de 16.000 ventas. Acá podemos ver que una que tiene un mayor precio, también tiene una mayor venta. ¿No es cierto? Pero acá podemos ver que acá tiene un mayor precio, bastante mayor a estos dos, y tiene muchas menos ventas. Acá también podemos ver que tiene un mayor precio a los anteriores y tiene menos ventas. Acá podemos ver que acá hay un precio intermedio, por ejemplo, y tiene una cantidad de ventas similar a la primera, pero se ve que como no hay una relación, como que no están directamente relacionadas estos precios y estas ventas, como no siempre cuando una es mayor, entonces una va a ser mayor, o cuando una es menor, entonces va a ser menor. ¿Se dan cuenta de eso, no? Entonces nosotros, con todas estas variables, podemos ver un diagrama de dispersión de esta relación, que en este caso es este. Acá podemos ver qué tipo de relación tenía esto, o la línea de relación, en qué sentido va. O sea, es como una cuestión plana nomás. Sí, habían tres tipos de relación. Está la positiva, la negativa, ¿y cuál más? Sin relación aparente, que no tenía tendencia. Exacto. Esta relación no tiene una tendencia. En el fondo, si uno aumenta, uno puede disminuir. Si un precio es más alto, esta puede ser gigante. O si un precio es más alto aún, también puede ser más bajo a las ventas. No tiene una relación aparente. Y esto es lo mismo que se ve en esta tabla de dispersión. ¿Alguien no sé si me podría explicar por qué pasa esto?
¿por qué no tendrían una relación? ¿O habría una lógica o algo que ustedes hubieran creído antes? Por ejemplo, para mí, si la lógica generalmente dice que si un precio de un auto es menor, va a tener más ventas, ¿no es cierto? Entonces siempre, mientras menor sea el precio, va a tener más ventas. Pero quizás porque el auto es demasiado barato y quizás eh, sea de peor calidad, no tenga tantas ventas por sus comentarios o por cosas así. Entonces, en este caso suceden estas cosas. No sé si se entiende bien esta no relación que tiene. También podemos hablar Y sobre las variables que estamos viendo, precio y ventas. Acá, ¿qué variable es la dependiente o la independiente? las ventas dependientes del precio, que es independiente, ¿Y por qué? porque, bueno, en verdad como que cada una depende de la otra, pero el precio lo pueden cambiar y las ventas van a depender de si el precio es más alto o más bajo. O sea, igual de todas formas, en un momento hay más ventas con un precio más alto que otras, pero eso también iba por la calidad y por otros factores como externos. Exacto. O sea, siempre nosotros podemos ver acá que en este caso el comportamiento de I, que son las ventas, está ligado o siempre está explicado por lo que pasa en X, que son los precios. En este caso no tiene relación, pero igual si yo cambio el precio si yo cambio el precio, que es el eje X, de este auto, de estas marcas o de estos modelos, va a, va a repercutir en el eje Y, que son las ventas. Y por eso se hace de esta forma. Y por eso siempre es importante reconocer cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Porque la dependiente va en el eje Y y la independiente va en el eje X. No sé si tienen alguna duda con eso. ¿Alguna duda con el diagrama de dispersión o sobre las relaciones independientes-dependientes? Sí, yo no entiendo por qué en el gráfico como que tiene que ir la X en la independiente y la otra para el otro lado. O sea, como que, ¿qué pasaría con el gráfico si lo hiciéramos para el revés, por ejemplo? ¿Qué tendría Eh, malo? o sea, en este caso, nosotros vemos que la línea eh, va a seguir, o sea, la línea del precio, perdón, la línea del I, que son las I dependientes, va a seguir la posición de los puntitos, que son el eje X. Si los puntitos, que son los precios, se dan de una cierta forma, esta línea va a funcionar de alguna u otra forma. Entonces, por eso es importante que esta línea vaya para allá o para acá. No sé si se entiende bien, pero esta línea va a seguir el recorrido. Esta línea, si por ejemplo yo tuviera los puntos rojos, que son en este caso los precios, que son la variable dependiente, en este caso, y van así, esto va a tener una tendencia. Y por eso la variable independiente va a repercutir o va a funcionar de una forma tal como los precios fueron cambiando. Esto va a ir más así. Y va a tener entonces una relación positiva. Por eso es Ya, perfecto. importante que en este caso las dependientes o sea, las independientes estén en el eje Y y las dependientes estén en el eje Y y las independientes estén en el eje X. No sé si se entiende bien. Sí, perfecto. Ya, buenísimo. Entonces, lo último que queremos ver es el otro tipo de relación entre una o dos variables, que es un análisis variado ¿se acuerdan cómo se llama esto? Una tabla de doble entrada. También, eso. La tabla de doble entrada o tabulación cruzada, en este caso. Entonces, ¿qué podemos ver sobre esta tabla? Por ejemplo, acá, voy a borrar esto de abajo, ¿sí? Bueno, en verdad lo correría. A ver.
Voy a borrar esto aquí. Ya. Nosotros podemos ver, en un caso, podemos ver las relaciones o los porcentajes por fila. Veamos la relación que tienen estas filas. Esto sí lo borraría. Voy a abrirlo de nuevo, sí. Porque esto me quedó medio pegado a esto. Voy a abrir este documento de nuevo. Y veamos. Segundo. Ya, listo. Entonces, acá. Veamos cómo se comportan estas funciones o estas variables por fila. En este caso, nosotros podemos ver que acá los Chevrolet van a sumar. Nosotros quisimos ordenarlo así porque estos son los tipos de motores más comunes. Y estas son también las marcas de autos más comunes. Por eso lo hicimos de esta forma, pero les pueden entregar otras variables. Nosotros quisimos ver los Chevrolet, los Ford, los Toyota, los Volkswagen y los tipos de motor 1.8, 2.5, 3 y 3.8. En este caso podemos ver las cantidades de Chevrolet en esta fila. En este caso serían 2, para los tipos de motores que estamos viendo en este caso. En Ford, esto va a sumar para el lado también, y va a ser 2, 2, 5. Así va a sumarse. Los Toyota van a tirarse para el lado, 2, 2, 4 Toyota que están entre estos tipos de motores. Y por último, los Volkswagen, que entre estos tipos de motores van a sumar una cantidad de 5 tipos de Volkswagen que estén con esta potencia de motor. Esto va a sumar el 100% de los datos, o de esta fila, o de esta variable. Este también, el 100% de los datos. Creo que alguien me dijo algo por chat. No. Acá también va a ser el 5%, el 100% de los datos de esta fila. Y nosotros podemos hacer algunas interpretaciones o algunos comentarios sobre estos datos. Por ejemplo, si queremos decir en porcentaje qué significa este 1, ¿qué podríamos decir? ¿O qué podríamos hacer con este 1? ¿Qué representa ese 1? Hay solo un auto Chevrolet que tiene motor 1.8, ¿no? ¿Cómo? No escuché bien, se escuchaba medio bajo. Que hay solo un auto Chevrolet Ujú. entonces, que tiene motor 1.8. Exacto. Hay un auto Chevrolet que tiene un motor 1.8. Por ende, como 2 del 100%, va a haber un 50% de autos Chevrolet que tienen un motor de 1.8. ¿Sí? En este caso también va a haber un 50% de estas marcas y estos motores de Chevrolet que van a tener un motor 3.8. Acá, por ejemplo, yo dijera este 2, ¿qué porcentaje representa de los Ford que tienen estos tipos de motores? Si alguien me lo podría decir, o alguien sabe. ¿Podemos volver a repetir la pregunta? ¿Qué representa o qué porcentaje de los Ford representan este 2? O sea, por ejemplo, ¿qué porcentaje de los Ford tienen un motor 2.5? 2 dividido 5 por 100. Exacto. Que es 2 dividido en 5, que es 0,4, y sería un 40%. Es decir, que un 40% de los Ford que estamos hablando de este tipo de motor van a tener un motor 2.5. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, con los Volkswagen. Acá podemos decir que 4 de los 5, que es el 100%, van a tener un motor 2.5, es decir, el 80%, y así sucesivamente. Para eso sirven las tablas, las tabulaciones cruzadas, para ver, en este caso, variables que están relacionadas y ver cuántos, cuando esas dos variables se juntan o se intersectan en el fondo. Por eso son importantes estas tablas. En otro caso, podemos ver
que también, si yo lo tuviera acá, ¿vieron? Si yo veo acá, y también se puede hacer por columnas, esto es el 100% de la cantidad de gente, o sea, la cantidad de variables o de elementos. Si yo bajo por columna, esto va a significar que un 4 va a ser el 100% de los motores 1.8 dentro de estas marcas. Acá vamos a ver que va a tener un 6 en cantidades, que va a ser el 100%. Acá va a ser 4, que va a ser el 100%. Y acá va a ser 2, que van a ser el 100%. Entonces, podemos decir lo mismo acá. Si yo pregunto, ¿qué porcentaje de la muestra pertenece, mejor, dentro de los vehículos con motor 2.5, ¿cuántos o qué porcentaje pertenece a la marca Ford? Si alguien me podría decir, ¿qué porcentaje de los motores 2.5 pertenece a la marca Ford? El 30%. El 33%, exacto. Ahí alguien lo dijo, creo. El 33%. Porque si vemos de esta marca, hacemos la regla de 3 y sale el 33,333%. Es lo mismo en el fondo, pero ahora como trabajaba en las columnas. Y podemos ver entonces lo Tengo mismo. una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no es el 40%? Porque ahí salía como 2,5 y Ford, entonces como que lo vi. Sí. Mira, déjame mostrártelo acá, que sale más bonito, que es en la pauta. Si yo tengo el 100%, que en este caso, como estamos viendo lo de las columnas, el 100% es el 6. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces se dividió al Sí, final. entonces, 2 son 2 del 6, o sea, 2 de ese 6, que son el 100%, van a ser en este caso motor 2.5 y pertenece a Ford. Ahí suele confundirse la gente igual, pero todo va a depender de qué estamos viendo, de la columna o de la fila. Pero en este caso pasó por eso. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces se dividió 2 dividido 6 y después de eso por 100, ¿o no? Exacto. Ah, ya. Ya. Gracias. Y acá podemos ver, por ejemplo, algunas que se me pueden ocurrir, que podamos mezclar como las dos. Podemos mezclar las dos acá. Me gustaría borrar esto, pero ¿lo borro o quieren que después se los mande así rayados? Porque igual está en la pauta, para como rayar y explicar otra cosa como está medio rayado. Rayado, ¿no? ¿Ah? Pero rayado. Sí, es que lo voy a borrar, pero está en la pauta, esto mismo está en la pauta que lo voy a subir ahora. Así que se lo voy a borrar, pero para trabajarlo encima. Sí, bórrenlo. Sí. Así que voy al tiro para trabajar esto, pero de forma como que las dos columnas, o sea, como las filas y las columnas. Entonces, acá va a ser las preguntas con I, o sea, va a ser como una intersección entre las dos. Acá podemos ver, bueno, no sé por qué lo rayé, acá se ven el 2, el 5, el 4 y el 5, y esto va a ser una suma de 16, ¿no es cierto? Y acá, 4, 6, 4 y 2, va a ser una suma también de 16. O sea, el 16 va a significar el 200%. Si hablamos de las dos variables, que son el tipo de motor y la marca. Y estos van a ser el 100% de Chevrolet, este va a ser el 100% de Ford, este va a ser el 100% de Toyota, este va a ser el 100% de Volkswagen, y acá también. Entonces, si nosotros decimos
que de la muestra que pertenece a la marca Volkswagen y tiene que tiene 4 vehículos con motor 2.5, entonces esto va a ser al tiro. Espérate, creo que me equivoqué con esto. Déjame verificarlo en todo caso. Ya, listo. Ahí está bien. Entonces, si nosotros queremos ver el porcentaje de la muestra que pertenece a la marca Volkswagen y tiene 4 vehículos con motor 2.5, nosotros tenemos que ver este 200% que son los 16, porque nosotros estamos mezclando las columnas y las filas, es decir, las dos variables. Y como estamos viendo este 4, que son los 4 vehículos de Volkswagen que tienen un motor 2.5, este 4 va a representar un porcentaje del total, que es en este caso el 200% de las dos marcas. En este caso, el 4 va a representar si lo vemos en este caso, va a ser 4 partido en 16 por 100, que va a ser un 25%. ¿Se entendió esa parte? Que es la que mezcla en el fondo las dos variables. Sí, perfecto. Esa es la tercera forma de relacionar esta tabulación cruzada. Porque yo no entiendo mucho, porque en el fondo como que, no, o sea, claro, que se está contando como 2 veces, entonces no entiendo si es como correcto o no hacerlo, o qué significa el dato. Es que, como nosotros estamos viendo, mira, déjame verificar algo en este caso. Por ejemplo, 0.77. No. En este caso, hoy me acabo de dar cuenta que digo caleta en este caso, ¿no? Ya filo. Podemos ver entonces que este 4 va a depender de la pregunta. Porque si yo pregunto, de la muestra, ¿cuál porcentaje pertenece a la marca Volkswagen? Que estamos viendo esto. Y va a representar 4 autos de 2.5, estamos hablando de este valor va a representar una parte del total de datos. ¿Cuál es el total de datos? Los tipos de motor, que los tipos de motor representan 16 datos, y la marca van a representar 16 datos. Por eso se toma un porcentaje, ese 4 del total, el 16. Y por eso cambia. Porque si yo preguntaría, por ejemplo, si yo pregunto, ¿cómo cambiarlo? Este 4, que es si le pregunto, ¿cuánto porcentaje de los vehículos con motor 2.5 pertenece a Toyota? Ahí no estoy hablando de un total, o no estoy hablando del total de datos, que es 16. Ahí estoy hablando del total de datos que son el motor de 2.5, que son 6. En este caso sería 4 partido en 6 por 100, que ahí sería 67%. Pero ahí nos tenemos que ver de qué datos estamos viendo total. Yo puedo preguntar por los que son de motor 2.5, puedo preguntar por los Volkswagen, o puedo preguntar los dos. ¿Qué porcentaje va a representar que sea Volkswagen y que sea 2.5? Esas son las 3 formas. Ya, perfecto. No sé si entendí, porque estuve medio enredado ahora, porque me confundí solo. Pero si no se entendió, me preguntan y lo explico de nuevo. No, sí, yo entendí. ¿Sí? ¿Alguno que no haya entendido, quizás? Todo clarísimo. ¿Quedó bien? Sí. Ya, entonces, eso es lo que teníamos planeado para hoy día. Así que cualquier pregunta, ya saben, me avisan, voy a tratar de contestar lo mejor posible, y yo creo que lo voy a subir a YouTube hoy día. Y también le voy a subir la pauta. Tengo la pauta, pero también no sé si quieren que le suban lo que rayamos hoy día. ¿Eso es lo que rayaste hoy día? Sí, yo también así lo digo por fin. Que Sí, lo que rayaste. suba la pauta y lo que rayé.
Eso, para el desarrollo. Ya, perfecto. Ah, y claro, que si tienen alguna, ¿cómo se llama? Algún consejo o algo que quieran decirme, si explico muy rápido, si necesito mejorar una cuestión, me avisan nomás. Así que ahí nos vemos la próxima semana. Que tengan buena semana, cabros. Gracias, Muchas igualmente. gracias. 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 Chao, chao. Chao.